Bien, bien, agradecido a Dios porque nos permite ver una realidad diferente en este país y en el mundo. Mientras hay clamor por el hambre, mientras hay clamor por estar en mejores condiciones de salud, por un lado el dengue, por otro lado la anemia, por otro lado falta de trabajo, los ambulantes son maltratados porque no tienen dónde trabajar. En San Juan de Ancho, el alcalde Jesús Maldonado, un licenciado en teología, ciencia de la comunicación, no sé, un internacionalista. Y amigos, es increíble que una semana cerrar en la vía metropolitana de los Jardines este-oeste y ponerle rejas a ambos lados. Pregunto yo, ¿y los comerciantes formales para que ingresen sus clientes? Eso es inaudito, es delito, porque yo abro mi tienda y al final de la cuadra cierran para que no ingresen los clientes. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Mientras el distrito está todos los días muriendo, hay asesinatos, hay diversidad de hechos que atentan a la familia, las autoridades hacen lo contrario. José Luis, ¿cuál es el tema fundamental que en estos instantes los peruanos debemos, como decían todas las mujeres que han estado, unirnos en una causa fundamental? Lo principal, creo yo, es que debemos tener un concepto de país. Creo que no hay, al menos yo lo percibo así, no hay un proyecto que todos anhelemos, digamos. Queremos ser un país desarrollado, queremos ser un país de emprendedores, queremos ser un país de libertad. Esa aspiración... Hay que definir. Esa aspiración no la veo yo reflejada en los peruanos, ¿no? Por lo menos en lo que yo percibo. Lo que yo veo es el día a día. No miran el futuro, miran el día a día, miran los titulares, miran los problemas de corto plazo. Lo cual no digo que está mal que miren las cosas de corto plazo, porque hay tema de inseguridad, que todos debemos estar combatiendo la inseguridad, pero también los países se construyen con visiones, con enfoques de largo plazo, y tenemos que apuntar también a eso, porque después de nosotros, ¿quién viene? No vienen los niños, la nueva generación, no vienen los adolescentes, no vienen los universitarios que están buscando trabajo. Ellos quieren un país, que le dejen un país construido, un país donde se puedan desarrollar. Posibilidades de quedarse en el Perú, no salir del Perú. Y dentro de eso que acabo de mencionar, creo que esa ausencia de ese proyecto país viene el que no tengamos doctrinas, que es lo que se ha perdido, y es lo que mencionó Esther, ¿no? Se van por un plato de lenteja o por una falda, y la política la reducen a ese nivel. Cuando tú tienes doctrina, tienes proyecto país incluido, porque está tu programa de gobierno ahí, en medio de ese proyecto país, y tienes que defenderlo a capa y espada. Igual, y como se tiene cosas de corto plazo, la doctrina te dirá qué debes hacer respecto a los temas que a la gente le interesa en el corto plazo. Entonces, esa ausencia, finalmente, esa ausencia de doctrina que lleva a que no tengamos un proyecto país, no va a poder conducirnos a un buen destino, ¿no? Y es lo que tú acabas de señalar, de cómo se aprueba la bicameralidad en medio de una crisis de inseguridad, en medio de una crisis económica, donde el pollo se dispara, no hay arvejas o el plato de arroz. El dengue en el norte que mata a muchas personas. Y entonces no tienes esa percepción, digamos, de la política por irte a la politiquería, ¿no? A ver esos líos de falda, que si se reunió en el chat con la señora tal, ¿no? Periodista. El premier pidiendo amor, ¿me quieres o no me quieres? Entonces, un señor que debió haber salido por las buenas, salió por las malas. Así que ha dejado manchado su apellido, manchado su nombre,
pasará como un politicastro más en la historia del país, mientras el país anda buscando soluciones, ¿no? Y eso es lo que queremos solucionar nosotros desde el Movimiento 5 Reforma, ¿no? Bien, Alejandro Chaguares, como padre de familia, pongamos un ratito que la señorita Pinedo, pues, también busca alternativas como, siendo profesional, llegar al Estado, porque es difícil ingresar al Estado. Yo soy testigo, cuando he sido funcionario muchos años en la municipalidad, los partidos políticos traen su gente se instala en todas las áreas, y cuando un universitario, un profesional quiere ingresar, no puede, porque no pertenece al partido, o porque no tiene currícula, o porque sencillamente no vive en San Juan de Ancho. Cuando las organizaciones políticas deben llamar a los jóvenes para que los jóvenes universitarios empiecen a ser parte de su construcción partidaria, política, y darle responsabilidad. Eso no sucede, Alejandro. Mira, en el país que estamos en un sistema mercantilista, eso es la característica de su gobierno, ¿no? Los jóvenes, o sea que todo lo que está en el poder, para un pequeño grupo privilegiado que gobierna, que se hacen las leyes, todo, los congresistas y la burocracia, todo, se crea el amigazo, el compadrazgo familiar. Para ellos está los puestos de trabajo, lo que crean a la fuerza. ¿A costa de quién? A costa de nuestros bolsillos, ¿no? A costa de lo que nos cobran los impuestos. Entonces, la juventud no tiene oportunidades. Esa juventud que termina la universidad, ¿por qué cree que hay muchos jóvenes que están como emprendedores, como taxistas, otros a quehacer que se están dedicando? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, en sí realmente todo lo que está en el gobierno, ese pequeño grupo de privilegiados, no les importa, pues, no les importa la sociedad peruana, no les interesa que los jóvenes tengan un buen trabajo. Por eso que hay muchos jóvenes, muchos en el Perú, el sueldo es tan bajo, por eso el sueldo mínimo, ¿no? Ese sueldo mínimo debe de desaparecer, ¿no? Ese sueldo mínimo es el que a uno, bueno, como no hay trabajo, tiene que aceptar lo que sea. Y por eso que yo digo siempre, acá en el país, muchas universidades ni siquiera enseñan lo que es un emprender. Deben enseñar emprendedores. Lamentablemente no. Acá nos enseña a ser un poco lo que es mendigar. Eso es lo que nos enseñan las universidades. Y muchos jóvenes, cada año, 400.000 jóvenes salen de los colegios en edad de trabajar, en edad de estudiar, pero no tienen oportunidad. No tienen trabajo. No tiene trabajo, pues, ¿no? Entonces, lamentablemente el gobierno no se está dedicando en sí realmente. No les importa. No hay generación de trabajo. Una política de juventud. O sea que, la verdad te diré, no les interesa. Todo este sistema mercantilista vive para corto plazo, no a mediano o a largo plazo. A mediano o largo plazo nada. ¿Quién te dice, dígame, qué político te dice hoy en día, que te dice qué hacemos de acá 10, 15, 20, 30, 40 años? ¿Cómo deben estar nuestros jóvenes? ¿Cómo debe ser nuestro país? ¿Quién nos dice? No nos dice nada. ¿Ah? Lo que nosotros sí pretendemos con el Movimiento 5 Reforma es eso. Por eso que digo, a ese joven debe dedicarse a ser político. Lamentablemente nos ha enseñado este sistema ser politiqueros, no política, de verdadero político, de verdad. Entonces los partidos políticos es importante acá en el Perú. Lamentablemente todos los partidos políticos no existen, pues, ¿no? De verdad desaparecidos. Solamente de un solo de ellos, y eso es lo que no queremos, eso, ¿no? Los partidos políticos deben de capacitar a los jóvenes qué es lo que tenemos que hacer, cómo deben ser unidos, ¿no? Lamentablemente, por eso digo a ese joven, ustedes, nosotros, vamos a sacar este país en desarrollo, ¿no? Es lo que queremos. Bien, Esther. En los últimos 30 años, Esther, las mujeres, los jóvenes han optado por algo de repente que es más fácil. Hoy tenemos
de 10 mujeres, 4 o 5 hasta 6 son madres solteras. 2 de 10 mujeres que podamos tener de 10 a 20 años, por lo menos 3 o 4 también son madres a los 12, 13 años. Pregunto yo, ¿qué futuro tendríamos de acá 10 años, 20 años? Bueno, es muy lamentable la situación. Es que hay toda una etapa en la que se ha perdido valores. Los referentes políticos se han acabado. Hoy los que dicen ser representantes políticos de nosotros, de la sociedad, del conjunto de los peruanos, son simple y llanamente mercantilistas que están a la pesca de más dinero, de más buscar sus intereses personales, sus intereses de grupo. A mí me gusta un poco hablar con cosas que nos han pasado y que nos permita reflexionar. Yo he dicho, creo que hasta mi apellido, por eso es Rojas, soy de izquierda, he sido y seguiré siendo, aunque me digan terruca y todas esas cosas. En la campaña electoral, cuando se eligió a Kuczynski, sabía de la trayectoria de Kuczynski, sabía de la página 11, sabía de las razones del golpe de Estado del 3 de octubre de 1967, por Velasco. Sin embargo, dije, y allí, quien había sido ministro de Economía era Kuczynski, en la época de Belaúnde. Y, sin embargo, cuando vamos a las elecciones donde eligen a PPK, yo voté por Kuczynski, hice campaña por Kuczynski, porque sí, ahí voté contra Fujimori, contra Keiko Fujimori. En mi lógica, ¿qué fue? Kuczynski, ya un hombre mayor de edad, con dinero, podría garantizar que no va a haber corrupción ni va a meter la mano. Sin embargo, tenías chanchito. Sin embargo, usó la puerta giratoria. Con esto quiero visualizar cómo los políticos buscan sus intereses. Se llenó su gabinete de lujo con empresarios. Sí, pues. Que hoy estaban como ministro de Economía, el caso de Castilla. Sin embargo, él había venido de ser gerente de la Bacus. Y comenzaron a dar leyes a favor de ellos, de los pequeños grupos de poder económico. ¿No? Entonces, eso es lo que nos ha llevado a esta situación en que nuestros gobernantes gobiernan para proteger sus intereses y a los que están de por medio. Eso a muchos, particularmente inclusive a mí, por eso he estado mucho tiempo desde lejos mirando para no comprometerme, pero creo que no es esa. Es hora de participar. Es hora de volver a las calles, volver al campo y comenzar desde ahí a confrontar nuestra experiencia. Hay cambios, se han dado, porque lo que han dicho José Luis sí es cierto. Antes los partidos, particularmente de izquierda, teníamos programa, tesis, teníamos una utopía, algo por qué luchar, algo que conseguir. Claro. Hoy día no hay solamente ¿qué me das? Y para darte yo algo. O saco de bolsillo y toma. ¿No? Entonces, y comenzar a clientelizar a la gente. Antes nosotros salíamos a las marchas, nadie nos pagaba, nadie nos ponía camiones, nadie nos ponía movilidad, nadie nos ponía loncheras. Salíamos y era necesario caminar desde Motupe hasta la Plaza San Martín, hacíamos. Nadie te ponía una yuquita. Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Ese aprendizaje, yo nunca me voy a cansar de repetirlo.
las tardes que a veces conversábamos, porque a veces nosotros le exigíamos algo al doctor Barrantes y él en las tardes nos llamaba y nos explicaba. Y terminábamos siempre con 2 frases. El doctor Barrantes nos decía: los de izquierda podemos meter la pata pero no la mano. Para ser revolucionario, simple y llanamente hay que ser honesto. Esos paradigmas siguen vigentes y yo reto a quien quiera que me diga acá, al doctor Barrantes, alguien lo señaló con el dedo de que tocó un solo centavo de la gestión municipal. Bien, qué interesante. José Luis, tenemos exactamente para cada uno 1 minuto y medio, con toda libertad, para ir generalizando, centralizando y decirle al pueblo que nos escucha, porque a cada uno el pueblo está escuchando, todo este proceso que nos permite informar. Este es un momento de diálogo, pero también necesitamos que el pueblo reflexione, que el pueblo participe, que los jóvenes no se queden cruzados, que no solo la chamba soluciona el problema, sino qué tipo de país necesitamos de acá 20 años, 30 años, cómo queremos San Juan de Lurigancho, cómo queremos Lima Metropolitana, cómo queremos las regiones. Adelante, José Luis. Visualizamos un país de esta manera. Un país donde en lugar que los precios suban, los precios bajen. Que nuestra moneda, nuestro dinero, alcance y no que nos quedemos cortos en la mitad del mes. Visualizamos un país seguro. Quiere decir, la inteligencia policial se impone sobre el sicariato. Un país seguro, un país ordenado, un país con una economía deflacionaria, que es lo que acabo de señalar, atrae empleo, atrae inversiones, da oportunidad a los jóvenes, da a todos. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos un mercado libre, abierto, de propiedad privada, con capitalismo para todos, no para los amigotes. Y eso se construye en base a cambios de paradigma. El cambio de paradigma es pasar del actual socialismo que nos encontramos, que está mercantilizado, es decir, se asocia con la empresa privada, y ahí está Odebrecht con la izquierda, Lula, ¿no? Y todo el foro de Sao Paulo metido ahí, a un sistema capitalista liberal, donde todos, desde los pequeñitos empresarios, medianos, grandes, estén frente a una economía donde la competencia, su habilidad sea la que determine que sea rico y no que sea determinado porque el gobierno dice quién debe ganar, quién debe perder, o por una ley o por otra ley. Entonces, para reducir todo esto en un resumen, necesitamos aplicar 5 reformas liberales para cerrar el tema, ¿no? Bien, Alejandro, nos vamos pensando en San Juan de Lurigancho como siempre. Señor Basilio, yo creo que, como siempre nosotros hemos dicho, San Juan de Lurigancho queremos que sea un distrito pujante, desarrollado. A eso apuntamos. Pero eso tiene que ser a largo plazo, no a corto plazo. Entonces yo siempre señalo a ese joven, ese emprendedor, a esos jóvenes estudiantes que están saliendo de los colegios, a ese madre de familia que trabajan día a día. Ya no volverán a trabajar día a día. Queremos que esos señores, que todos ellos, junto con ustedes, saquemos este país y este distrito de San Juan de Lurigancho al desarrollo. No solamente San Juan de Lurigancho, todo país, ¿no? Todo el país que queremos que esté distinto ya.